estudiar. Está bien. Hoy vamos a estudiar muchos temas. La idea es estudiar varias. Y puede ser, sí, puede ser que ahora vemos. Puede ser que mañana yo esté también con ustedes, el que puede ver mañana. No sé si estoy el miércoles o mañana también. Así que vamos a estudiar mucho. Vamos a dividir hoy, vamos a hablar de todo. Desde Perashá, desde las 3 semanas, desde las Alajot, desde... El título que le puse ahora es Haftarot. Ahora voy a explicar qué son las Haftarot. Las Haftarot son porciones de los profetas que se leen luego de la lectura de la Torah. O sea, todos los Shabbatot leemos la Perashá de la semana y al final de la Perashá leemos una porción de los profetas que tienen que ver con algo de la Perashá. ¿Está bien? La costumbre empezó ya desde la época de los romanos, que nos prohibían leer la Torah. Y llegaban esos policías o esos soldados a ver si estábamos cumpliendo. Entonces en esa época no podían leer la Perashá, pero leían una porción parecida de los profetas que tenía que ver con la Perashá. Luego que ese decreto desapareció, quedó la costumbre. Entonces hasta hoy en día leemos también la Torah y también la porción de los Nevi'im, los profetas. ¿Está bien hasta acá? Eso se llama Haftará. Haftará. ¿Cuál es la Haftará de la semana? Eso, si alguien te pregunta, ¿cuál es la Haftará de la semana? Es ¿qué parte de los profetas se va a leer esta semana? Eso es cuál es la Haftará de esta semana. ¿Está bien hasta acá? Bueno. Normalmente la Haftará tiene que ver con la Perashá. Pero hay partes en el año que no necesariamente tienen que ver con la Perashá, sino tienen que ver con lo que está pasando en el año, en ese momento. O sea, puede ser que tenga que ver con las fiestas. Ulay tiene que ver con Rosh Hashanah, Ulay tiene que ver con Kippur. Y en este caso, estas 3 semanas, antes de Tisha B'Av, los Jajamim me impusieron 3 Haftarot diferentes, que no tienen que ver necesariamente con la Perashá, sino tienen que ver con las semanas de duelo por la destrucción del templo. Y normalmente son Nebuot que hablan que tienen que ver con antes que se destruya el templo, o que Dios le decía, vayan en el buen camino y si van a mejorar no va a pasar, o advertencias, tienen que ver con, o dentro de la advertencia puede haber consuelo también, pero son 3 Haftarot de ese estilo. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Está bien? O sea, así como son 3 semanas, entonces son 3 Haftarot diferentes. ¿Está bien? La Haftará número 1 ya la leímos esta semana. ¿Está bien? En Parashat Pinjas. La Haftará número 2 la vamos a leer en Matot Maseh, este Shabbat. Y la Haftará número 3 la vamos a leer en Parashat Devarim. Inmediatamente después de esa Haftará va a venir Tisha B'Av. Entonces ya pasamos las 3 Haftarot antes del 9 de Av. ¿Hasta acá se entendió? ¿Entonces entendió lo que es Haftará? ¿Cómo se llama la persona que sube al Sefer Torah a leer la Haftará? Muy bien. El Maftir. O sea, hay 7 personas que suben a la Torah. Hay 7 aliot. 7 personas suben en Shabbat a la Torah. ¿Está bien? Muy bien. Aliyah número 1, Rishon, Sheni, Shlishi. Está bien hasta que llamamos. La séptima se llama Mashlim. Shevi'i, Beu Mashlim. Puede ser Shevi'i porque es séptima y puede llamarse Mashlim. Mashlim significa completa. ¿Por qué se llama completa? Porque es el que termina. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es el Maftir? Sería como el octavo. El Maftir lee los últimos Pesukim de la Perashá e inmediatamente lee la porción de los profetas. Se llama Maftir, que es el que lee la Haftará. Maftir lee la Haftará. Maftir, con R. Maftir. El Maftir lee la Haftará. ¿Está bien hasta aquí? Bueno, ese es el Maftir. A veces el Bar Mitzvah, cuando se prepara es Bar Mitzvah el chico, lee la Torah, y también, si él la hace completa, también lee Maftir. O a veces lee algunas aliot de la Torah y el Maftir. Depende, está bien. El mejor es el que lee todo. Ese Bar Mitzvah es completito, hizo todo. Se leyó toda la Torah, se leyó toda la Perashá y se leyó hasta el Maftir. ¿Es Haftará o Haftarot? Haftará. Haftarot es en plural, Haftará en singular. Maftir, el que lee la Haftará. ¿Está bien hasta acá? Bueno, hasta que fui técnico, les expliqué cómo funciona. Ahora me meto en el contenido. No, terminen. ¿En qué? Haftará, terminente. No, Haftará. Na. Haftará. Y Haftarot. Estoy en fonética, ¿no? Les estoy diciendo en fonética, les tengo que decir en hibrid, pero para que lo sepan en fonética, ¿entendieron? Haftará. Como H-A-F-T-A-R-A. Haftará.
Fíjense el título que le puse en la clasecita. Sí, pero es plural, ¿no? Claro, Aftarot son Aftarot, porque hablé de 3. ¿Me siguieron hasta acá? En hebreo lo femenino pues termina en No puedo, no estoy ahora. Sí, Por eso, Ulpan, por eso. A veces se traduce ot, a veces im. Femenino normalmente es aftar, ¿está bien? Ot y masculino im. ¿Está bien? Y el adim, chicos. Y el adot, niñas, chicas. ¿Está bien? Pero igual, estamos en Ulpan. Vuelvo. No, pero para que Bueno, que entienda por qué se dice en plural. Sí, quedó claro. ¿Entendió? Bueno. Leo. Entonces leo el artículo de Rabbi Sefitón. Primer artículo de hoy. Las Aftarot son textos bíblicos de los profetas. Cuando digo textos bíblicos de los profetas, obvio estoy hablando de el Tanaj, la Biblia judía, la Biblia verdadera. No hay Nuevo Testamento, no hay cosas de los cristianos. Es todo el Tanaj. El Tanaj tiene 24 libros, que son los profetas verdaderos. Para nosotros, todo lo del cristianismo, profetas falsos. ¿Está bien? Muy bien. Son textos bíblicos de los profetas, que se leen después de la lectura semanal de la Torá. ¿Está bien? Después de la lectura semanal, normalmente en Shabbat. Las Aftarot se relacionan en cuanto a su contenido con la Perashá de cada semana. Durante los próximos 3 Shabbatot, el Rab está hablando antes del anterior, este que leímos. Entre el 17 de Tamuz y el 9 de Ab, leeremos Aftarot especiales. ¿Ah? ¿Cómo? ¿No se relacionan con la Perashá de la semana? No. Que no se relacionan necesariamente con el contenido de la Perashá semanal, sino con la destrucción del Bet HaMikdash. Como que nos preparamos para el tema de esta semana, que es la tristeza de que el Bet HaMikdash se destruyó. Obvio que todo está en nuestras manos. Hay que hacer teshuvá y se va a construir, ¿no? Lo que siempre decimos. Dios transmitió a los profetas de Israel mensajes y visiones proféticas para advertir a la gente acerca de sus pecados. ¿Por qué? Porque el profeta venía y advertía a la gente acerca de sus pecados. ¿Cuál era el objetivo del profeta? Cuando advertía lo que... No vayan en ese mal camino. ¿Cuál era el objetivo? Que la gente lo escuche, haga teshuvá, mejoren y está todo bien. No, ¿entienden? Siempre el tema es mejorar, pero si veían que estaban violando el Shabbat, nadie cumple, entonces decían, no está bien, no están yendo por el camino correcto, ¿eh? Cumplan lo que Dios dice. Entonces venía el profeta a advertir, ¿se entiende? Instándolos a modificar su conducta y así evitar la destrucción de Jerusalén. Porque si todo a Israel hubiese mejorado, ¿el templo se hubiese destruido? No. Pero los romanos eran muy fuertes. No. Pero no hubiesen ganado, porque Dios está con nosotros y nos protege. Pero si no nos portamos bien, Dios no nos protege. Dios nos protege si nos portamos bien. ¿Está bien? Y eso trajo la destrucción de Jerusalén, punto 1, y el exilio, punto 2. 2000 años de exilio. Tremendo, ¿no? Lo interesante es que incluso en esos mensajes de reproche podemos ver el amor que hay en Profeta por Israel. Interesante, ¿no? Que inclusive en un reproche vos podés ver amor. Y ese es un reproche verdadero. Porque el reproche lo quiere al hijo. Claro. ¿Pero por qué le da reproche? Porque lo ama, quiere que mejore, no quiere que vaya en el mal camino. También en el reproche se puede ver el amor de Dios al pueblo judío. Después de que Hashem designa a Irmiyahu, ¿de quién es la primera haftará que leímos esta semana? Es de el profeta Jeremías, o en hebreo, Irmiyahu. Como profeta, él advierte a Israel del inminente peligro. Si Israel no regresa a Dios y deja de orar ídolos, estamos hablando, Irmiyahu habla de la destrucción del primer templo, el segundo. El primero. Y el primero se destruyó por idolatría, asesinato, incesto, ¿se acuerdan? Entonces Irmiyahu dice ahí, si no dejan de adorar ídolos, Hashem permitirá que el enemigo conquiste Jerusalén. En ese caso fue Babel, no fue Roma, ¿eh? El primer templo es Babel. Entonces, ¿ven? Pero si dejamos de adorar ídolos, Hashem no va a permitir que el enemigo nos conquiste. A pesar de estas duras advertencias, la haftará termina con un mensaje de esperanza, lo que decían. Miren qué lindo, dentro de lo malo está lo bueno. Inclusive en lo malo está lo bueno. Un mensaje de esperanza. Y de la relación inquebrantable, presten atención, subrayen,
relación inquebrantable. ¿Qué significa? Que la relación entre Dios y Am Israel nunca se va a romper. Muy bien. Entre Hashem y Israel. A ver, ¿cuál es? A ver, unos pesuquín que hablan de esa relación. Hashem le dice a Israel: tú eres mi pueblo elegido y amado. ¿Quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios, Am Israel. Está bien, el que no lo sabe, Am Israel es el pueblo de Dios. No significa que siempre nos portemos bien, nos podemos portar mal y Dios nos puede castigar, sí. Pero Dios nos eligió para siempre. Mi pueblo elegido y amado. No elegido porque soy el mejor del mejor. Elegido porque tengo un objetivo, elegido porque tengo que dar el ejemplo, pero somos el pueblo elegido y amado. Y por lo tanto Dios nos ama. Después de todo, podrías haber pensado que yo te había abandonado cuando la esclavitud. ¿No? Ciento y pico de años en la esclavitud. ¿Qué puede pensar Am Israel? ¿Que Dios ya nos olvidó? Portado mal. Está bien, pero Am Israel a veces no ve, entonces podría decir, ¿por qué Dios me abandonaste? Puede pensar así, ¿no? Después, ofrecí rescatarte. Viene Dios y nos quiere salvar. Te ofrecí salir a la libertad. Pero ¿cómo iba a ser esa libertad? En el desierto. ¿Es lindo vivir en el desierto? ¿Quién quiere vivir en el desierto? ¿Quién quiere vivir en el desierto? No, nadie. Es verdad que vamos a tener una protección de Dios. Está bien. Pero dejen ese punto que obvio que va a cubrir todo. Pero vivir en el desierto no se sobreentiende. Muy lejos de una tierra de leche y miel. Está bien. El objetivo es ir a la tierra que emana leche y miel. Ir a la tierra es la tierra de Israel. Pero en el desierto estuvimos mucho tiempo. Acá también puedo contestar. Estuvimos mucho tiempo porque no nos portamos tan bien. Pero bueno, está bien porque teníamos que ir enseguida, ¿no? El desierto es el lugar más inhóspito del planeta. A ver, pensemos lo que es un desierto, ¿eh? ¿A quién le gusta vivir en un desierto? No hay agua. Chao. Lo necesario que necesito para vivir. No hay comida. No hay comida. No hay árboles. Como que, viste, te angustias, ¿no? ¿Viste? Todo. No hay lugar para descansar. Es un ambiente muy peligroso. Ambiente peligroso. Animales salvajes. Serpientes. Escorpiones. No te puedes preparar lo suficiente para atravesar un desierto, ¿no? Si vos decís, bueno, voy a atravesar un desierto, ¿cómo me preparo? Es un viaje dificilísimo. ¿Cuántos suministros de alimentos y en especial agua necesitarías incluso para un viaje corto en el desierto? No sabías dónde dormirías, ni cómo encontrarás el camino en el desierto. El camino, ¿para dónde voy? Me pierdo en el desierto, no sabes para dónde ir. ¿Cómo te protegerías a ti mismo, a tus niños, a tus ancianos, padres del frío, de la noche, de las condiciones meteorológicas más adversas e imprevisibles, ¿no? Porque pasa un calor tremendo y un frío tremendo a la noche en el desierto. Entonces es dificilísimo. En el año 500, antes de la era común, el ejército bien entrenado y equipado del emperador persa Cambises, formado por 50 soldados, da un ejemplo, 50.000 soldados, perdón, da un ejemplo de qué es vivir en el desierto. Desapareció en un desierto parecido al desierto de Sinaí. 50.000 soldados desaparecieron de una sola vez. Se presume que murieron enterrados bajo una tormenta de... Nosotros vimos, uno dice, bueno, estoy en el desierto, Dios estaba con todo genial, todo bien. No se sobreentiende. Hashem, que Dios estuvo con nosotros, nos protegió. Pero no es fácil vivir en un desierto. Y como no había manera natural de sobrevivir en el desierto, huir hacia el desierto era un acto suicida. Si alguien decía, me escapo al desierto, era suicidarse. ¿Quién va a huir al desierto? ¿Te suicidas? Nadie huye al desierto. ¿Está bien? O sea, ¿qué dijo Dios? Dios acá como que la profecía dice, mira, yo reconozco que vos, mi pueblo, Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes fueron un pueblo que a pesar que yo los llevé por el desierto, ustedes dijeron, vamos, queremos, pero tú confiaste en mí. Acá está. ¿Es un mérito de Israel o no? Confiaste en mí por completo. Respondiste a mi llamada y me seguiste al árido desierto. Y eso yo nunca lo voy a olvidar. O sea, que inclusive cuando Dios nos está reprendiendo, recuerda el mérito de Israel. Pasuk, citamos el Pasuk. Saharti lach Gesed Neuraich. Cito en hebreo y ahora lo traduzco. Abat Kelulotaich.
Lechteja Haray Bamidbar, Beeretz Lo Zarua. Dice, recuerdo la bondad de tu mocedad. ¿Está bien? La bondad de tu juventud. Abad que lo dais. O sea, Dios dice, recuerda que Israel, ¿cuándo sería Israel un pueblo joven? Cuando están haciendo. Cuando salimos de Mitzrayim, recuerdo que Israel me ha mucho, dice Dios. Fuiste atrás mío en el desierto. Fuiste detrás mío, me seguiste. En una tierra, la Otarúa, que no tiene siembra, no tiene cosecha, no tiene nada. O sea que hay un mérito de Israel en seguir a Dios en el desierto. ¿Es un mérito grande? Sí. Ese mérito vale como bonus, como puntaje, inclusive cuando nos portamos mal, es un bonus. Es un sejutabot. Mérito de los padres. Quiere Hashem proteger a Israel. Termina el rabo con algo lindo. Y a nuestros valientes soldados, tal como protegió a nuestros antepasados contra todos los peligros impredecibles del desierto. Que Hashem bendiga a Israel con la fuerza, con la victoria y la paz. Adonai os le amo y ten, Adonai Barej, que Hashem nos bendiga con fuerza y paz. También es una bendición que siempre damos para Israel. ¿Se entendió? Entonces tenemos esta haftará fue la que leímos, la primera haftará que leímos de las tres. Que a pesar que nos dio duro por el tema de la idolatría, enseguida termina la haftará con algo bueno, con algo de esperanza. ¿Está bien? Bueno. Primer punto. No voy a cortar, voy a seguir. Sigo, voy al segundo punto ahora. Haftarot. Lo pongo aquí. Le voy a entregar otra hojita. Otra hojita ahora. A ver cuál les entrego primero. Estas profecías de Irmías. Pueden ir pasando. Vamos a pasar una hoja nueva. Paso una hoja nueva. Después, la que me pueda hacer fotito, me hace fotito y yo lo mando a los grupos. ¿Está bien? Algunos tienen. Hay un programita que vos le pones la fotito y te lo lee en Word. O te lo lee como en. Sí. Si alguien lo tiene, me hace bien, entonces yo lo puedo pegar en la clase. Bueno, voy a ver si lo consigo. A ver, el otro día alguien me lo hizo. Mandamos una poesía, hizo clic y me lo mandó en Word. No, hay que ver cómo se. Si no, se lo paso al email, pero para no hacer tanto clic, clic, clic. Todo. Profecía de Irmiau. Antes de profecía de Irmiau, le voy a leer algo interesante, a modo de cuentito. A modo de cuentito. No, tengo la hoja, después se la voy a dar. Entonces voy primero a esta. Segundo tema que tiene que ver con esto, todos estamos en las profecías, en los haftarot. Uno de los profetas que más estuvo en la época de la destrucción del templo es Irmiau. Dijimos, Jeremías, Irmiau. Hay quien dice que fue de los profetas más grandes que existieron en la historia. Después de Moshe, Abraham, Isaac y Jacob, hay quien dice que Irmiau es de los más grandes que existieron. O sea, a lo mejor más que Yeshayahu, más que Yehezkel, más que, no sé, un montón de Nevi'im tenemos. Irmiau de los más grandes. Bueno, leo. En los días del rey Yoyakim, Hashem le habla al profeta Irmiau y le dice, ¿tienen conmigo? Que vaya al Bet Hamikdash y transmita este mensaje. ¿Está bien? Va Irmiau y le tiene que decir al pueblo. A ver, ¿qué mensaje? Capítulo 26, Pasuk 1 a Pasuk 6. Así dice Hashem, así le dirás a todos los que vienen de la ciudad de Yehudá, no omitas ni una sola palabra. Todos de Yehudá iban a Jerusalén, donde estaba el Bet Hamikdash, ¿no? Tal vez te hagan caso y se arrepientan de su mal camino. Miren lo que Dios le dice. ¿Cómo tal vez? Dios sabe todo, ¿no? Sí, Dios sabe todo, pero ¿hay libre albedrío? ¿Existe el libre albedrío? Si el pueblo quiere arrepentirse, ¿puede arrepentirse? Es lo que dice acá. Tal vez te hagan caso y se arrepientan de su mal camino. Ellos definen. Si así lo hicieran, yo también desistiré del mal que pensaba hacer con el Bet Hamikdash y Jerusalén. Entonces le dice, o sea, vemos algo extraordinario, que uno piensa, bueno, se destruyó el templo y era el destino. ¿Era el destino? ¿Era el destino? ¿Seguro? ¿Era fatalismo? No. Si Israel se portaba muy bien, no se destruía el templo. Que no es que estaba escrito que se tenía que caer el templo. No. Es como que está escrito a condición. Si van en este camino, va a pasar esto. Y si van en este camino, no. Depende de ustedes. ¿Entienden? Yo no decreto. Desistiré del mal que pensaba hacer con el Bet Hamikdash de Yerushalayim por causa de sus malas acciones. El mal que yo les iba a hacer por causa de sus malas acciones.
Tú les advertirás que así dice Hashem. Si no me obedecen, ni se rigen por la ley que yo les he entregado, y si no escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, o sea que está diciendo dos cosas, ¿no? ¿Qué es si no me obedecen ni se rigen por la ley que yo les he entregado? ¿Qué es la ley? Digan en una palabra. La Torah. No solamente los 10 mandamientos, la Torah. Y si no escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, ¿qué sería? ¿También es la Torah? No. La Torah sería Moshe Rabenu, el profeta 1. Y los profetas que vinieron después de Moshe. Por ejemplo, escuchar a Shmuel, escuchar a Yoshua, escuchar a Irmiau, ¿entienden? Si no obedecen la Torah, no obedecen a los profetas, a quienes una y otra vez he enviado, y ustedes han desobedecido, entonces haré con esta casa, ¿a qué se refiere esta casa? El Bet HaMikdash, lo mismo que hice con Shiloh. ¿Qué es Shiloh? El Mishkan, donde estaba el santuario. Shiloh era el Mishkan transportable, que se transportaba de un lado para otro. Era como antes de estar la casa construida, el Bet HaMikdash, en el desierto teníamos un Mishkan, un santuario, que lo llevaban de un lugar al otro. Estuvo mucho tiempo en qué ciudad? En la zona de los Ishubim, ¿conoce? En la zona de Shiloh. Shiloh queda cerca de Shem, al norte de Jerusalén. 50, 60 kilómetros al norte. Sí. ¿El qué? El arca de la alianza sería donde estaban los 10 mandamientos. Y el arca estaba adentro. Cuando estaba el Mishkan en el Kodesh HaKodashim, y cuando se construyó el Bet HaMikdash, también en el Kodesh HaKodashim. El arca siempre estaba construido desde la primera vez. ¿Está bien? Y está, bueno. Entonces, así como se destruyó Shiloh, también te va a destruir el Bet HaMikdash, dice. Aquí el profeta demuestra cuál es su misión. A ver, ¿cuál es la misión del profeta? Cuando viene a hablar con Israel. La profecía que anuncia la destrucción del Bet HaMikdash, en ese momento, todavía puede ser evitada. Puede ser evitada. O sea, ¿qué quiere el profeta? Lograr que sea evitada. Hashem envió a los profetas para salvar a su pueblo de las consecuencias del mal proceder. O sea, depende de nosotros cómo vamos. Al Bet HaMikdash le puede pasar lo que le pasó al Mishkan de Shiloh, destruido por los filisteos. Si se acuerdan en la historia, los filisteos destruyen el Shiloh en los tiempos del profeta Shmuel. En Sefer Shmuel, ¿se acuerdan? Que Elí era el Cohen, y cuando se entera que robaron el arca, pobre, se muere de la tristeza, ¿no? Se cae, está. Y bueno, fue una tragedia. Después la recuperamos, pero que fue por los filisteos. Ahí cae Shaul, el rey Shaul. En los tiempos. Pero si el pueblo se arrepiente y corrige en su proceder, la destrucción se puede evitar. O sea, estamos diciendo que no tenía que caer el templo, necesariamente. Podía haber sido evitado. La pregunta es, ¿cómo reaccionó la gente que estaba en el Bet HaMikdash cuando escuchó las palabras del profeta Irmiau? ¿Aprovecharon la advertencia de Irmiau para corregirse? Los Kohanim, miren lo que pasó, trágico. Los Kohanim que estaban ahí, los sacerdotes, y los falsos profetas. ¿Qué es un falso profeta? Profeta es el que habla con Dios. O sea, falso profeta. Que en verdad Dios no, pero él que dice que Dios le habló, pero Dios no le habló. Es un mentiroso. Habían falsos profetas en esa época. ¿Y qué decían? Que eran los líderes del Bet HaMikdash, querían condenar a Irmiau a morir. Dijeron, no lo escuchen a él, que era el único que hablaba de verdad, Irmiau. Y lo querían, al único que estaba con Dios, que era Irmiau, lo querían condenar a morir. Ellos veían que este nuevo profeta amenazaba su autoridad y su liderazgo. El liderazgo y la autoridad de los profetas falsos o los sacerdotes que no iban en el camino de Hashem. Y comenzaron a intentar linchar a Irmiau. Quisieron, si se acuerdan con Caleb y Yoshua, ¿se acuerdan Caleb y Yoshua que también hablaron bien de Israel y que matan y Dios lo defendió? Acá también quisieron matar a Irmiau. Obvio que Dios no lo permitió, ¿no? Dios no lo va a permitir nunca. ¿Cómo se justificaron? ¿Cómo se justificaron? Acusaron a Irmiau de ser portador de malas noticias. Claro, Irmiau que decía, si van en el mal camino se va a destruir el templo. Entonces, son malas noticias, ¿no? Entonces vienen los profetas falsos que dicen, no lo escuchen, no ves que dice cosas malas, escuchen, va a ir todo bien, está todo... Y no estaba todo bien. Pero lo acusaban a él de que traía malas noticias.
Los falsos profetas anunciaban que todo estaba bien. Y a la gente que prefiere escuchar. Las cosas buenas. Y que todo estaba bien. A nadie le escucha que tal. Señalaron a Irmiau como hereje. Justo a Irmiau, que es el único tzadik. Lo contrario, lo señalaron como hereje. Y demandaron su ejecución. Con mucha hipocresía, los sacerdotes y los falsos profetas decían así. Ahora te doy las hojitas. ¿Cómo es posible que este hombre diga que el Bet Hamikdash se va a destruir? ¿Acaso piensa que Hashem no tiene el poder para evitar la destrucción de su santuario? Es como, miren, dice Miau. ¿Qué? Miau dice, ¿qué? Ellos como que hablaban en nombre de Dios. ¿Qué? ¿Acaso Dios no tiene poder para salvarnos? Seguro que Dios tiene poder para salvarnos. Pero lo que está diciendo Miau es que porque vamos en el mal camino, Dios no nos va a salvar. ¿Entienden? Entonces ellos dicen, vos estás diciendo que Dios no tiene poder. Y Miau dice que yo no dije que Dios no tiene poder. Dios tiene todo el poder del mundo. Yo digo que porque vamos en el mal camino. ¿Entendés? Pero como ya lo explicamos, para Hashem el edificio del Bet Hamikdash, sus paredes, sus recintos y sus techos no significan nada si el pueblo no se conduce con dignidad. Esto también es muy profundo, ¿eh? Integridad. Con integridad. Había en esa época mucha gente que decía, no se va a caer nunca el templo. El templo es invencible. Es la casa de Dios. ¿Cómo la casa de Dios va a caer? ¿No? Uno piensa, no trata de pensar así. Si es la casa de Dios, era como un amuleto de muerte. El Bet Hamikdash no se cae nunca. Pero dice, no, ¿quién te dijo? Y sí, porque es la casa de Dios. ¿Ven? Suena como supersticioso. Si es la casa de Dios no se puede caer, pero la casa es paredes, piedras. Pero no está el espíritu. El pueblo se está portando mal. Si el pueblo se está portando mal, ¿hay algo ahí en el templo? Si el pueblo no va en el camino de ayer, no hay nada en el templo. Son piedras. ¿Entienden? Entonces Dios no está ahí. Porque dice, no, si Dios está ahí, te va a... No, ya está. No hay nada. ¿Entiendes? O sea, no es que... ¿Ven? Es esa manera de idolatría de pensar. Que el elemento en sí te protege. Como que es mágico. El elemento no te protege. Lo que te protege son tus buenas acciones. ¿Entienden? El elemento en sí no te va a proteger nunca. Hay gente que ve así las tumbas de los tzadikim, como que eso son mágicos, te va a traer poderes. Andá a la tumba de los tzadikim y se te van a reunir todo, se te van a solucionar todos los problemas de tu vida. Y no es así. Se te van a solucionar los problemas de tu vida si vas en el camino de Hashem. Hacer la Torá, hacer la misma, cumplir. Eso es lo que tienes que hacer. Y si le vas a dar una bendición a un rabino, también, el rabino te va a dar la bendición y se va a solucionar todos tus problemas. El rabino que serio te va a decir, vos me pedís a mí que yo diga verajá, pero si el rabino serio dice, vos estás cumpliendo las mitzvot, no sé, ¿te comportás bien con el prójimo? Entonces, el rabino si serio te tiene que decir, la verdad que no. Ahí bueno, entonces se te ayuda. ¿No? ¿Qué hay que hacer cuando a una persona le va en algo mal? Te ayuda. Y si voy en el camino correcto, bueno, ahí tengo la de que Dios esté conmigo. ¿Entienden? Siempre volvemos a lo mismo. No es mágico la cosa. La cosa es ir en el camino correcto. Ser buena persona. Como dijo, con integridad. Lo dijo bien el Rab. Las personas que actúan mal, voy al segundo lado, no pueden venir al Bet Hamikdash a limpiar los pecados que conscientemente seguían cometiendo. ¿Entienden? ¿Qué pensaba la gente? Hago los pecados que quiero, conscientemente, voy al templo, hago un corbán, un sacrificio, y limpio. Ahora sigo haciendo lo que quiero. Es una idea idolátrica. ¿Entienden? Es como que Dios quiere ese sacrificio y yo con eso ya lo soborné a Dios. Ahora Dios dame lo que yo necesito. Dios no necesita ningún sacrificio. Dios no necesita nada. Todo es de Dios. Lo que Dios quiere es que yo mejore. ¿Entiendes? Entonces había esa forma. La gente pensaba que hacían lo que querían, iban al templo y ya limpiaban sus pecados. Parecido en el cristianismo con, yo qué sé, que se van a confesar. Y dice, rezá 10 esto, 40 esto y 30 esto y ya estás salvado. En vez de cambiar, mejorar, hacerte yubá. Esto es lo que tiene que decirte, no que le digas eso y se ha salvado. No hacemos nada con eso. ¿Está claro? El ritual religioso, si no está acompañado de una conducta religiosa, el ritual religioso sería ir al templo y los korbanot. Si no está acompañado de una conducta religiosa, o sea, actuar bien, ser buena persona, es una forma de cinismo y sacrilegio. Es un cínico. Duro, ¿no? Lo dijo bien, pero el Rab lo dijo bien. Las fuertes palabras de Irmiau contra esta actitud hipócrita hablan por sí mismas. Esta es la hoja. Estoy a séptimo error. A ver las palabras de Irmiau.
capítulo 7, pasuk 3 al 11. ¿Tienen? Enmienden su conducta y sus acciones. Y yo los dejaré seguir viviendo en este país. Está clarísimo, ¿no? ¿Qué dice Dios? Si va a quedar en Israel. No confíen en las palabras engañosas de los falsos profetas. Que los falsos profetas repiten. Miren lo que decían los falsos profetas. Este es el templo del Señor. El templo del Señor. El templo del Señor. 3 veces. ¿Qué te pasa? Es mágico. No, porque decía así. No, pero así dice el pasuk, ¿eh? El templo del Señor. El templo del Señor. Como, este es el templo del Señor y no le puede pasar nada malo. Pero el Señor ya no está más contigo. Dios no está contigo. Entonces el templo del Señor no. Que nunca será destruido. Ellos pensaban que el Bet HaMikdash era indestructible. Si corrigen su conducta y sus acciones, si practican, a ver qué es lo que hay que hacer. La justicia, actuar con justicia. Los unos con los otros, del hombre al prójimo, del hombre a Dios. Mitzvot del hombre al prójimo, amar al prójimo como a ti mismo, no tener rencor, no odiar. Bueno, si no decir la Yonarra, si no oprimen al extranjero, no oprimir al extranjero ni al huérfano, a los huérfanos de una persona necesitada, ayudarlo, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses. Ahora, idolatría, ¿no? Del hombre a Dios. Hay del hombre al hombre y del hombre a Dios. Entonces, los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Entonces, ¿nos dio la tierra de Israel para siempre o no? No entiendo. El otro día vimos, ¿no? Hay algo que era condicional y no otra. ¿Se acuerdan que vimos en la clase esa? Condicional, si no vas en el camino de Hashem, podés perderla temporalmente. Incondicional, que este es el pueblo de Dios y que la tierra de Israel Dios se la da al pueblo judío para siempre. Para siempre no significa que la podés perder temporalmente, pero para siempre pertenece al pueblo de Israel. No palestinos ni nada. El pueblo judío. Pero hasta ahora, ustedes roban, matan, está hablando de esa época, ¿no? Cometen adulterio, juran en falso, queman incienso al Baal, idolatría. Siguen a otros dioses que jamás conocieron y luego vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre, el Bet HaMikdash, y dicen, ¿aquí estaremos a salvo? ¿Que hacen cualquier cosa y piensan que por venir al templo ya estás a salvo? Para luego seguir cometiendo todas esas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es un refugio de ladrones? No es un refugio de ladrones. Si sos ladrón vas a tener que recibir tu merecido. Siempre la trajimos 1000 veces, traje ese ejemplo, porque es el ejemplo que me dio de una vez que estudié, que cuando estaba Noriega, ¿no? Toda la gente que murió por la droga de Noriega, ¿a dónde se escapó? Lo buscaba la FBI, Interpol, al Vaticano. Se escapó al Vaticano. Y cuando lo dicen que lo entreguen, el Vaticano dice, no lo podemos entregar. Pero es un mafioso. Miles de personas murieron, ¿no? Es como que se fue a refugiar a la... Obvio que el Vaticano no es la casa de Dios. Pero digamos, en la visión que ellos tienen, se fue. No hay refugiarse, vos tenés que pagar tú. Hasta que hicieron presionaron y lo entregaron. ¿Eh? Es como... Ahora voy, pero obvio no es casa de Dios, pero entendieron la idea. Lo mismo acá. Si te portás mal, no puedes pasar Bet HaMikdash y Dios me va a salvar. No, tenés que pagar. Dejamos pasar la oportunidad, lamentable, de hacer teshuvá y de absorber el mensaje del profeta de arrepentirnos. Y al poco tiempo, la ciudad de Jerusalén y su templo fueron destruidos. Las palabras de Irmiau, lamentablemente, no fueron escuchadas en su generación. Pero, está bien, lamentablemente no fueron escuchadas y por eso vino la destrucción del templo. Pero siempre podemos mejorar hoy en día, ¿no? Siempre hablamos, ¿no? Bueno. Pero fueron escritas. ¿Para qué? Para las generaciones del futuro. Para nosotros. En estos días que vienen, nosotros ahora, que son días del duelo nacional. ¿Por qué duelo nacional? Porque es la destrucción del templo. Nuestra misión principal es dedicarnos a la introspección. O sea, lo que más tenemos que abundar en estos días es teshuvá. Teshuvá del hombre al prójimo, teshuvá si estamos peleados con alguien, que aumentar en amor al prójimo, y eso va a hacer que se reconstruya el Bet HaMikdash, que por eso se destruyó el segundo, ¿entienden? Recordar los errores de nuestros antepasados, cada uno en sus errores. O sea, esperen, ¿cuál es la diferencia de Yom Kippur? Yom Kippur es el día del perdón, ahí también es neto Teshuvá Yom Kippur, no los días de Teshuvá de Rosh Hashanah Kippur. Sí, acá es más a nivel nacional. Porque es la destrucción del templo, es el nivel nacional. Entonces tendríamos que enfocarnos más en pecados que tienen que ver a nivel nacional.
Igual, todo pecado que tenés que hacer teshuvá. Siempre hay que hacer teshuvá en todo. Y eso es lo mejor. Pero más a nivel de por qué vino la destrucción del templo. ¿Entienden? Para corregirnos y no repetirlos jamás. ¿Se entendió? Muy bien. Segundo artículo. Y el tercero, chiquitito. A ver. Tercero chiquitito. Bien, vamos a hacer así mejor. Mejor voy a hacer así. Vamos a ir a un recreíto y vamos directo así lo hacemos ordenado. ¿Está bien? Vamos a un recreíto y seguimos. Seguimos ahora, ¿eh?